Muy buenos días, les saluda Calú Cruz, espero que se encuentren muy bien en sus casas. El día de hoy voy a compartir con ustedes el cuento La tumba de la Llorona del escritor Santiago Porras Jiménez. Pero antes de leerles el cuento voy a presentarles a don Santiago. Santiago Porras Jiménez nació en Avangares, Guanacaste, en 1951. Es agrónomo y escritor costarricense. Realizó estudios de agronomía en la Escuela Agrícola Panamericana y de ingeniería en producción en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Posee una maestría en evaluación por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Universidad Estatal a Distancia. Ha publicado los volúmenes de relatos Cuentos del Ayer, de Hoy y de Nunca en el 2003, Cuentos Guanacasticos en 1997 y creo que con una reedición en el 2003 y en el 2012 por Uruk. El regreso es parte del viaje 2002 y reedición en el 2008 y La sombra decapitada en el 2017. Es además recopilador de las memorias Allá en el Zamorano, ¿verdad? Que esto sale publicado en el año 2006, y su novela Abancari, publicada en el 2012 con una segunda edición en el 2018. Sin más preámbulo, pues vamos a comenzar entonces con el texto La tumba de la Llorona. La tumba de la Llorona, del escritor Santiago Porras. ¿Por qué un abuelo no es más que un niño viejo? Tenían rato Carolina y Alonso de estar discutiendo sobre la Llorona. La niña, aún infante, insistía que sí había existido, mientras que su hermano, adentrado en la pubertad, le porfiaba que la Llorona era otra broma de los mayores. Como el asunto no tenía visos de dilucidarse, fueron hasta donde el abuelo para que dirimiera aquella polémica. Caía la tarde y el sol embadurnaba con sus últimos fulgores el corredor, donde el abuelo, desde su sillón, lanzaba miradas y escupitajos por encima de la bandarilla. Abuelo, ¿verdad que la Llorona existió? Claro, yo mismo la enterré. Abuelo, eso no es cierto, terció Alonso con un tono de reclamo. ¿Cómo que no? Si quieren los llevo a donde está enterrada. La propuesta tuvo una acogida entusiasta de Carolina, mientras que Alonso la aceptó escéptico. Antes de acordar el viaje a la tumba de la Llorona, el abuelo les contó los pormenores de cómo él y su padre habían encontrado una mujer tirada en un meandro de la quebrada, no muy lejos de donde nacía. Al principio creyeron que se trataba de alguna vecina, pero pronto comprobaron que era una desconocida. No debía sobrepasar los 30 años, yacía de lado, con un vestido andrajoso y húmedo porque resaltaba su complexión seca. De piel morena y lampiña, las greñas le caían sobre un rostro azulado y revejido, que inspiraba cierto miedo y cierta lástima. Aunque por su inmovilidad la consideraron muerta, para su espanto descubrieron que aún lagrimeaba profusamente. Esa manifestación vital le sirvió para identificarla como la esperpéntica Llorona. Después de una prudente espera y a falta de otros vestigios de vida, decidieron enterrarla sin informarle a nadie aquel extraño suceso. Alonso, aún reacio, argumentó que ver la tumba no garantizaba que allí estuviera enterrada la Llorona, a lo que el abuelo sonriendo contestó que ni siquiera tendrían que abrir la tumba para demostrarle que allí mismo reposaba la Llorona. El día del viaje apenas empezaba a calentar el sol cuando lo iniciaron. El abuelo sesentón todavía era fuerte, caminaba erguido con el sombrero de fieltro ligeramente ladeado sobre la frente. Su esbeltez lo hacía verse más alto de lo que era en realidad.
Un vientecillo de levante le agitaba la camisa celeste de mangas largas, mientras su pantalón azul se le ahuequeaba aferrado a sus piernas. Los zapatos y la faja eran de cuero negro. A la bandolera llevaba prendido un machete envainado. Carolina, que a veces caminaba de la mano de su abuelo, lucía un vestido blanco con pequeñas flores moradas y unas sandalias de cuero curtido. Era regordeta y vivaracha. Su cara redonda no podía pasar inadvertida, tanto por los gestos pícaros que la iluminaban como por su locuacidad matizada de felices ocurrencias. Contrario a su abuelo, era de tez blanca. Alonso sí se parecía más al abuelo en lo flacucho y desgarbado. Llevaba camiseta blanca de hilo y unos pantalones cortos azules de dril. Calzaba botas de hule. Alonso era el típico mosquita muerta. Delante de los adultos solía permanecer quieto y callado, pero a menudo se encontraban diabluras cuya paternidad nadie dudaba en atribuirle. Ayudaba en esa presunción que con frecuencia los juegos de su hermanita terminaban con los gritos de protesta o de llanto de ella. Por esta razón, cuando reñían, los mayores se inclinaban por Carolina, de lo que Alonso maliciosamente ya se había percatado, por lo que toca aquel día, pese a la finalidad del viaje, la cordialidad embargaba al trío. Doña Blanca, la madre de los niños, les había preparado una burrita de gallo pinto con natilla envuelta en hojas de plátano, agregándoles 3 huevos duros y una botella de agua dulce. Alonso llevaba el almuerzo en la vieja alforja de cabuya que utilizaba en esos menesteres con su padre. Bajaron por el trillo que conducía hasta el sitio donde halaban el agua en baldes. De ahí se fueron aguas arriba, bajo el dosel de árboles que preservaba el agua de la insaciabilidad del sol. Aquella era la única franja que sobrevivía del frondoso bosque tropical que el abuelo había visto cuando, de tan solo 7 años, llegó con sus padres provenientes del interior del país. Según sus tallas, en aquellos tiempos ya se habían extraído de esos bosques las especies maderables más valiosas como caobas, guayacanes, cenízaros y cedros amargos, maderas que se empleaban en muebles finos, en las estructuras de los muelles, como durmientes en las líneas férreas, pero principalmente para suplir de vigas y columnas a las compañías mineras que extrajeron oro desde finales del siglo XIX a todo lo largo de la sierra minera de Tilarán. La densidad de los árboles originaba una umbrosidad que asustaba a los niños, sobre todo porque los adultos les advertían de la presencia en aquellas soledades de espantos como los duendes, la llorona y la tulevieja. Cierto es que no tenían muy claro el asunto, pero tampoco deseaban correr el riesgo de encontrarse con tales esperpentos como se los anunciaba su madre cada vez que se portaban mal. Alonso, que ya había empezado a dudar de esos cuentos, sustituyó el escepticismo inicial con un creciente interés de saber qué había de cierto en aquel asunto. El abuelo iba adelante, pero de vez en cuando se detenía a hablarles de este o aquel arbusto, aleccionándolos sobre las propiedades morfológicas o utilitarias que los distinguían. De los cedros amargos destacó la madera, semisuave y eterna, y de los giñocuayos o giñotes, la cáscara medicinal y los estacones para las cercas. De los laureles, la madera cuya sonoridad la hace útil para fabricar guitarras. De los canelos, la sombra acogedora y su olorosa madera, especial para hacer trompos. De los satacaballos, habló sobre su intrincado, abundante sistema radicular que minimiza la erosión en los recodos de los ríos y así por el estilo. No habían andado mucho rato cuando el abuelo se volvió de repente y poniéndose el índice en la boca les pidió silencio. Luego se llevó el dedo hasta la oreja alertándolos del canto de unos pajaritos. Siguieron avanzando muy despacio para no majar ruidosamente la hojarasca.
Contribuir al silencio les permitió escuchar cada vez más nítido el canto característico de los Toledos. Toledo, Toledo. Guiados por el mismo sonido, ubicaron a la pareja canora que danzaba oscilando en un bejuco que se columpiaba pendiente del intrincado sotobosque, sobre el que resaltaba su plumaje azulito. Durante un buen rato estuvieron disfrutando aquel ritual amoroso en silencio, si acaso se entrecruzaban miradas asentidoras, y allí se habrían quedado más tiempo si no hubieran sido delatados por el importuno alboroto de una bandada de urracas. A poco terminar, el abuelo se detuvo ante un arbusto de hojas verdes oscuras. Del follaje sacó un racimo de frutitas negras y redondas y comenzó a comerlas al tiempo que invitaba con gestos a los niños a imitarlo. Tenían un sabor agridulce muy agradable, así que pronto las acabaron. Antes de seguir el viaje, el abuelo, con semblante deliberadamente adusto, le pidió a Carolina que le enseñara la lengua. Al vérsela, acentuando el gesto de preocupación, le dijo: «Carolina, ¿qué te pasó? Tenés la lengua morada». Alonso perpicaz asintió con la cara de susto. La niña sacó lo más que pudo la lengua y comprobó que tenía la punta completamente morada. La angustia comenzó a dominarla. Desesperada, demandó del abuelo una salida de aquella situación, pero sus acompañantes dijeron no tener la menor idea de cómo ayudarla. Cuando los ojos de Carolina empezaron a enturbiarse, por toda respuesta el abuelo y Alonso le mostraron sus lenguas igualmente moradas, y entonces todos rieron por largo rato, y de vez en cuando hacían bromas del miedo infundado que había tenido Carolina con los frutos del tucuico. Más adelante, debieron disputar las vainas del guaniquil, o una manada de congos, para poder degustar las suaves y dulces motitas de algodón que envuelven las semillas verdes. A Carolina la impresionaron los gritos y gestos amenazadores del macho líder del grupo, pero el abuelo, conocedor de su proverbial timidez, presto venció su resistencia. Caminaron por largo rato hasta que un ruido característico los alertó de la cercanía de una cascada. Pronto llegaron hasta ella. Si bien el caudal de la quebrada era reducido en aquella época, la caída resultaba suficiente para provocar un gran estruendo. El agua, curada de vértigo, se deslizaba a velocidad creciente sobre las rocas para zambullirse en una alfombra de efímeras espumas blancas que se convertían, por arte de birlibirloque, en una poza serena y transparente que invitaba a darse así un chapuzón. Así lo hicieron los niños. Solo al final del baño le vino fugazmente. Especuló si todo aquello no era más que una excusa del abuelo para llevarlos hasta aquel lugar. Cuando se lo dijo al abuelo, tal y como se lo haría varias veces durante el viaje, recibió la única respuesta que él tenía para su duda: «Ten paciencia y verá. Tenga paciencia y verá». Antes de iniciar el empinado ascenso, el abuelo les enseñó una gran telaraña que se sostenía tremuladamente en las hojas de las platanillas. Se encontraban en la base de la cascada, donde sentían el frescor producido por las ingrávidas gotas que brotaban de la corriente. Muchas de esas gotitas eran atrapadas por la telaraña y con los rayos del sol que se descolgaban por el ramaje adquirían un brillo deslumbrante. El abuelo les dijo que aquella telaraña era de oro. En un recodo encontraron una poza que la quebrada había hecho con raíces, piedras y arena. Allí estuvieron observando el nado cadencioso de las olominas y las cholescas. Bajo una gran piedra Alonso encontró los bigotes de un camarón. Se inclinó aún más para mirarlo mejor, pero apenas pudo ver sus ojos redondos y nerviosos, porque el animalito, dando un repentino coletazo, desapareció entre una nube de agua sucia. En la parte más honda de la poza, bajo una pequeña laja, Carolina divisó las poderosas tenazas de un cangrejo. El abuelo les explicó que el cangrejo era un animal temeroso, que aunque no sale despavorido ante la presencia del hombre, sí lo rehúye.
Además los instó a no matarlo porque los cangrejos producen el agua de los ríos. Aprovechando aquel remanso, decidieron comerse allí el bocadito que traían. A menudo que avanzaban, el caudal de la quebrada se iba achicando y poco a poco se convirtió en un tímido riachuelo que con murmullo apagado se escondía entre los helechos y las piedras. Antes de llegar al lugar que buscaban, tuvieron la oportunidad de saborear los dulcísimos gusanitos del árbol de espabel, que aunque enorme y frondoso, permiten sus ramas bajeras sean alcanzadas hasta por los niños, y no pocos frutitos se pueden encontrar entre la hojarasca. También se entretuvieron oliendo la flor del poco conocido bananito, un arbusto de hojas pequeñas y de pocas ramas, que presenta una florcita de amarillo encendido, que exhala una intensa fragancia similar al olor del banano maduro. No faltó la ocasión para ver los tucanes que se adelantaban entre las ramas con su vuelo silencioso, y de vez en cuando admiraron las florecillas que los colibríes se molestaban en enseñarles con su pico. Cuando llegaron al sitio de sus afanes, el abuelo se adelantó solo a buscar el lugar exacto de la tumba. En esos momentos expectantes volvió el escepticismo. Ese escepticismo de Alonso, que con mayor fuerza y ante la tardanza del abuelo, le dijo a Carolina que todo aquel viaje había sido una excusa del abuelo para hacerles pasar un día diferente. Ya casi estaba Carolina convencida cuando regresó el abuelo. Traía una sonrisa pícara que no auguraba buenas cosas para sus nietos. Al tiempo que los llamaba con la mano, les dijo: «Vengan que ya la encontré». Los niños se miraron sorprendidos. Caminaron unos cuantos pasos hasta llegar a un pequeño barranco. Allí, el abuelo, con un semblante de triunfo, les indicó: «Allí enterramos a la Llorona, y la prueba de que su cadáver aún está ahí es este lloradero que sale del barranco».